Está con nosotros el economista Alberto Acosta, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Economista, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Alfredo. A ver, luego de que el CNE durante varios meses llevó a cabo bajo su responsabilidad la inscripción de las organizaciones políticas, verificando, de acuerdo manda la ley, la autenticidad de las firmas presentadas, ¿cuál es su impresión política de todo este escándalo? ¿Hacia dónde se quiere ir? En primer lugar, yo creo que debemos constatar que el Consejo Nacional Electoral ha fracasado. No ha cumplido con la tarea que le fue encomendada. Yo creo que esa es una primera constatación indiscutible. Ahora, hay que anotar que mucha gente, que mucha parte de la ciudadanía está indignada con razón por aquello de que puedan haber firmas falsificadas. Yo mismo no creo que eso es conveniente de ninguna manera para el país. Eso le hace un flaco servicio a la democracia y a la vida política nacional. En ese sentido es muy importante que se transparente todo lo sucedido, que se identifique si hubo firmas falsificadas, si hay las famosas empresas que vendían las bases de datos o recogían firmas, y todo eso tiene que quedar absolutamente claro, y si hay culpables que sean sancionados. Ahora bien, el tema es que de este escándalo hay grupos o hay un grupo que pretende sacar tajada apareciendo como que no tiene nada que ver. Aquí hay muchos elementos que tienen que quedar absolutamente claros. A ver, economista, pero antes de llegar a esa parte política sobre las denuncias, vemos que las denuncias presentadas todavía resultan mínimas, realmente sobre un total de 3.300.000 firmas aprobadas por el CNE, de las 5.900.000 que se presentaron. El presidente de la República denunció el sábado 28 de julio que hay organizaciones criminales, porque no cabe otro término, dedicadas al negocio de vender firmas. Y este sábado, 4 de agosto, precisó su denuncia en los siguientes términos. Veamos. Miren, esto se manda vía web, esto tendrá que investigar fiscalía, etcétera. En mensajes se manda a ciudadanos y le dicen base de datos de email con 90.000 contactos de Ecuador. Excelente para complementar sus campañas de e-commerce y oferta por internet a nivel país. Actualizada con más de 300 empresas del sector público, privado, petrolera, exportadora, etcétera. Entonces, zonas inescrupulosas empezaron a hacer firma, cualquier firma, porque dijeron no van a revisar en el CNE. Y le vendieron a partidos políticos, movimientos. Ustedes saben que hay movimientos políticos donde por higiene pública nadie le da media firma. Por supuesto, también ha habido corrupción en el CNE. Han dejado pasar firmas, pero no pasarán. ¿Cuál es su comentario? Porque ¿cómo es que esto recién se lo acaba de descubrir? Bueno, si el señor presidente de la República sabe cuáles son esas empresas, debería dar los nombres para que se inicie inmediatamente en la Fiscalía las acciones penales para sancionarlos. Pero yo creo que el asunto tiene que quedar absolutamente claro, más allá de las falsificaciones que tienen que dar lugar a las sanciones correspondientes en el ámbito de la Fiscalía, y esa no es una tarea del Consejo Nacional Electoral. Hay que preguntarnos, en primer lugar, si esta revisión ilegal que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, porque no hay ninguna disposición en la ley que le permita hacer esta revisión, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de la transparencia, todo lo contrario, se está haciendo con las firmas que fueron dadas por buenas inicialmente o también con las firmas que fueron anuladas anteriormente, porque hay en algunos casos, ya me he informado detenidamente del tema, que hubo empresas que presentaron, por ejemplo, las hojas en las que constaban 8 firmas, 4 o 5 nulas y las otras buenas. ¿No será que están mezclando todo? Yo creo que ya si se va a hacer un ejercicio de transparencia, deberían revisar las anteriores firmas y no con el sistema que se utilizó, que según el propio presidente del Consejo Nacional Electoral no sirve para nada. No sé si podemos ver acá lo que fue publicado en la cámara de atrás. En el diario El Comercio el día de ayer. Sería muy interesante que se conozca y que toda la ciudadanía esté informada, donde el presidente del Consejo Nacional Electoral dice con claridad que este sistema informático no sirve para nada, que hay que botarlo a la basura. Entonces, ¿con qué herramientas está actuando el Consejo Nacional Electoral? La ciudadanía se debe preguntar también, por ejemplo, ¿cómo es posible que no se haya detectado oportunamente que algunas firmas no eran correctas o que eran abiertamente falsificadas? Le doy un ejemplo muy concreto. Partamos de la premisa que Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, firmó, se inscribió en Alianza País, que fue el tercer grupo político que fue revisado por el Consejo Nacional Electoral. Se supone que su nombre, su cédula de identidad y su firma debían haber quedado de una manera congelada para que no sea utilizada por ninguna otra agrupación política. Y ahora resulta que el presidente de la Asamblea Nacional está en el Partido Socialista. Así podríamos ver el caso de Doris Solís, el mismo caso de Álvaro Noboa que aparece en Alianza País. O sea, aquí hay
un manejo doloso, o como dice el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, hay alguien que mezcló todas las cifras o mezcló todos los datos allá adentro. Y yo creo que eso tiene que ser transparentado, y creer que ahora ese Consejo Nacional Electoral, inepto, incapaz, que no debería estar en funciones, sea el encargado de realizar el control de lo que ellos no controlaron, me parece que es realmente una tomadura del pelo. Ahora, pero aquí hay algo más grave. El CNE en efecto reconoce ahora que su base de datos es vulnerable, pero esto ya se denunció en la consulta popular del año pasado por las inconsistencias numéricas en los escrutinios, y esto trasciende el escándalo de las firmas fantasmas. Entonces es necesario sustituir este sistema informático y su base de datos, porque si no va a ser el mismo sistema que va a usarse en los escrutinios de las próximas elecciones. Por supuesto que hay que sustituir la base de datos, pero yo creo que lo que debería darse es una renuncia del Consejo Nacional Electoral, no un juicio político porque vamos a perder tiempo, una renuncia. Ya no cumplieron con su tarea, que vengan los suplentes y que asuman su responsabilidad, pero que quede claro, la ciudadanía tiene que tener conciencia de quién estuvo directamente o indirectamente vinculado en el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. El propio presidente de la República, Alianza País, el gobierno, que lamentablemente no respeta la independencia de las funciones del Estado. Ahora, uno de los problemas que se detectó en la consulta del año pasado fue que, según la base de datos del CNE, el número de ciudadanos mayores de 16 años habilitados para votar son 11.158.000, mientras que hay 14.483.000 habitantes, quedando solo 3.325.000 menores de 16 años, y que en total constan 2 millones entre muertos, residentes en el exterior y cédulas duplicadas. Entonces el problema es grave, porque si no hay depuración completa del registro electoral, ¿cómo se va a garantizar que no voten los muertos, los que viven en el extranjero y los que tienen cédulas duplicadas? Bueno, yo creo que es el gran reto que tenemos entre manos. ¿Cómo garantizamos un proceso electoral transparente? Yo propondría lo siguiente. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral se va a su casa para la tranquilidad de la ciudadanía. En segundo lugar, se cambia el sistema informático y se consigue alguna asesoría, incluso internacional, que permita hacer una vigilancia de que ese nuevo sistema electoral es el adecuado. Y se establecen las veedurías ciudadanas que sean necesarias para acompañar todo este proceso y que sea transparente. Que la revisión de firmas, de todas las firmas, las consideradas anteriormente válidas, las que fueron consideradas como válidas, se haga con presencia de los medios de comunicación. Si nos tomamos mucho tiempo, pues nos tomamos mucho tiempo, pero ojo, no podemos postergar el proceso electoral. Hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad para no dar largas al asunto. A mí me preocupa que todo esto, en donde participa el gobierno nacional, el Consejo Nacional Electoral, está inaugurando una suerte de neopartidocracia. Volveremos a desconfiar de los partidos políticos, de los movimientos y de la política, lo cual es lamentable para el país. Eso debilita definitivamente la democracia. Ahora, en cuanto a los efectos políticos que podría causar la revisión del CNE y la aplicación del artículo 374, número 1 del Código de la Democracia, a las organizaciones ya reconocidas, tenemos que por la derecha, en razón del número de afiliados o adherentes, no tendrían problema el PRIAN con su candidato Álvaro Noboa, ni tampoco el PSC y el PRE, que no tendrían candidato, ni el MPD, que es el Frente Unido de las Izquierdas. En cambio, podrían tener problemas Sociedad Patriótica con su candidato Lucio Gutiérrez, Creo con su candidato Guillermo Lasso, así como Concertación y Avanza, que no tienen candidato propio, y Pachacuti, que es del Frente de las Izquierdas. O sea, ante ese probable escenario, luego de esta revisión que termina en septiembre, ¿cuál sería el efecto en el tablero electoral? Tal vez ante las ausencias crear bastiones electorales donde antes no los había, ¿o qué es lo que podría ocurrir? Bueno, esperemos a ver en qué termina todo esto, pero a mí me parece que incluso debería ser un motivo de reflexión la inexistencia del marco jurídico para lo que se está realizando. Recuerde usted que no se puede juzgar sobre cosas juzgadas, son actos administrativos que debían haber sido impugnados. Hay algunos abogados que dicen 5 días después de la aprobación de los movimientos o partidos, otros que dicen 3 semanas. Ahí tenemos un problema jurídico que hay que resolver, pero el problema de fondo aquí es la ciudadanía exige transparencia, mucha transparencia, pero no se le puede encargar a que lleve adelante este ejercicio de transparencia a quien ya fracasó. Es como volver a darle la llave de la despensa al gato que ya se llevó el queso. Yo creo que eso no es adecuado. Pero igual se hará una revisión y igual va a haber un sacudón en el tablero, porque aparte de lo que yo me refería de los ya reconocidos, están que hay algunos que no los van a reconocer definitivamente, entre esos el de Fabricio Correa, el de Gustavo Larrea, el de Paul Carrasco, el de Diego Borja.
Bueno, mire, algunos, como los tres últimos, al menos el de Gustavo Larrea y el de Paul Carrasco, recién han presentado las firmas. Ahí hay un problema que yo me hago, una pregunta que yo me hago. ¿Por qué se autorizaría a otros partidos que entran, que ya fueron inscritos, a completar las firmas y no a estos que todavía no han sido aprobados? Yo creo que hay muchas inconsistencias en este momento y lo que se requiere es una enorme transparencia, un baño de verdad para rescatar la democracia que está en peligro. Ahora, Montecristi vive, ¿ha realizado el trámite de inscripción o no lo ha hecho? No, no lo hemos hecho. Hay algunos compañeros que están tratando de inscribir en alguna provincia, Morona, Santiago, pero no tengo este rato la información. Nosotros no hemos avanzado en la inscripción, estamos empeñados en la consolidación de la unidad plurinacional de las izquierdas. Nosotros creemos que hay que hacer una propuesta desde las izquierdas para todo el pueblo ecuatoriano y no simplemente tratar de tener muchos membretes para dar la idea de que somos muchos. No, seremos una fuerza política vigorosa en la medida que haremos propuestas muy concretas al pueblo ecuatoriano a partir de nuestra Constitución que fue aprobada por toda la sociedad. Partiendo de esa realidad, resultaría que entonces la eliminación de algunos o el no reconocimiento de otros finalmente no afectaría a la presentación de una fuerza política que tenga pues, una tendencia determinada, en el caso de ustedes de izquierda u otros de derecha. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante, sea con Pachacuti o sea con MPD o con los dos, que es lo que deseamos, y ojalá fueran reconocidos los grupos Participación de Gustavo Larrea y Poder Popular de Paul Carrasco para tener un grupo mucho más amplio en términos de organizaciones, pero eso no es lo fundamental. No es que nos vamos a cerrar para dentro de las izquierdas, sea con MPD y Pachacuti o solo con uno de los dos. Vamos a abrir una propuesta amplia que permita aglutinar las fuerzas para construir democráticamente una sociedad democrática. ¿Cómo van a escoger ustedes el candidato presidencial de las izquierdas, ya que están en este proceso en este momento? Hemos comenzado a recorrer el país, arrancamos estas caminatas por la patria en miércoles pasado, estamos haciendo una serie de consultas con distintas organizaciones sociales, distintas organizaciones políticas, habrá además una encuesta que se realizará para ver cuál es la persona más opcionada y por supuesto se tomará la decisión democrática, participativamente, el día 1 de septiembre en Guayaquil. La fecha puede alterarse si es necesario, pero lo de fondo es que donde nosotros no va a haber un candidato escogido a dedo, sino que será escogido con un debate, buscando las personas más idóneas para cumplir con la tarea que tenemos entre manos, que no es simplemente ganar la presidencia de la República, que es importante pero no suficiente. La tarea de fondo es transformar este Ecuador. Ahora, para asambleístas, ¿va a haber una lista única o cada movimiento o partido tendrá su propia lista? No, nosotros aspiramos a tener una lista única. Personalmente me he comprometido en este proceso siempre que haya unidad, y esa unidad tiene que darse no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Hay que actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho desprendimiento. Aquí se trata de hacer un esfuerzo colectivo para poder hacer realidad una revolución que quedó trunca, y esa revolución tiene que ser real, seria, verdadera, con mucho respeto y, como ya le dije, en democracia. Ahora, estando de esa manera con una lista única, obviamente, la campaña, eso les va a dar más fuerza a ustedes y de esa manera realmente no les afectaría pues los tapetazos eventuales que puedan ocurrir en el Consejo Electoral de desconocer movimientos que están en trámite o que ya están reconocidos. Bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que todos los grupos de la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas puedan participar activamente y puedan ejercer su derecho a organizarse y a ser parte activa de la vida nacional. Pero si el Consejo Nacional Electoral en forma atropellada, en forma triviaria, ocasiona un problema a estas agrupaciones, seguiremos con los que siguen todavía reconocidas y cumpliremos con nuestra tarea, que es servir al pueblo ecuatoriano. Economista Acosta, gracias por su participación en Contacto. Gracias, Alfredo.